Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias, con sana distancia, listo para comentar contigo todo esto que hemos informado, comentado por parte de Fondo Monetario, de Organización Mundial de la Salud, de Organización Internacional del Trabajo, pero primero permíteme comentar con la audiencia el tema que tiene que ver con la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, una condolencia del expresidente Peña Nieto fue lo que detonó las alarmas respecto a la muerte de Gerardo Ruiz Esparza. Luego de que se dio la condolencia de Enrique Peña Nieto en redes sociales, es que se confirmó la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, quien padeció el lunes un infarto cerebral, una serie de infartos cerebrales. Fue a dar a terapia intensiva del Hospital Inglés en el campus de Observatorio y finalmente este mediodía pues murió Gerardo Ruiz Esparza. Sufrió este infarto el lunes, insisto, un personaje polémico de larga trayectoria durante todo el gobierno del presidente. Fue el que digamos, operó todo el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, a quien alguna vez le preguntamos justamente, bueno, ¿y qué va a pasar con el nuevo aeropuerto si gana la presidencia un candidato que no sea el de ustedes? Es decir, en este caso el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade. Y dice, bueno, pues, si llegara a ganar otro candidato, ¿podría cancelar el aeropuerto? Claro que sí, podría cancelar el aeropuerto. Está en sus atribuciones presidenciales, me acuerdo muy bien, lo dijo ante estos micrófonos. Lo demás de la historia, pues usted ya lo conoce, Carlos ya lo conoce. Hoy al presidente de la República, de hecho, estábamos poniendo de fondo, más que no lo oigo bien, una conversación que tuvimos la última vez que logramos hablar con Gerardo. Hablábamos con él de un tema que tuvo que ver con el despiste de un avión de Aeroméxico en el aeropuerto de Durango. Un avión brasileño. Él nos estaba dando toda la información que en ese momento había, en fin, donde no hubo ninguna persona, ninguna víctima, salvo el susto, en fin. Bueno, fue la última vez que hablamos con él. Hoy le dijeron al presidente de la República, hoy el presidente viajó a Oaxaca, hoy hablaron con el presidente de la República y le preguntaron que si, bueno, le informaron que había muerto Gerardo Ruiz Esparza. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Pues lo lamento mucho y expreso mis condolencias a sus familias. Lamento la muerte de todo ser humano, siempre. Fue lo que dijo el presidente de la República sobre la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, quien tenía, bueno, pues muchas historias cuando fue el secretario de Comunicaciones. ¿Te acuerdas aquel socavón en la carretera, la autopista México-Cuernavaca o Cuernavaca-Acapulco? El tema del tren México-Toluca es otro tema. El tema del aeropuerto de Texcoco, del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el gran orgullo del sexenio de Enrique Peña Nieto, que ahora está pues prácticamente bajo el agua. En fin, todo un personaje al que le traían ganitas los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien se le señalaba o se le acusaba como cómplice de inversionistas y de gente que aprovechó con corrupción todo el tema que tenía que ver con las comunicaciones. Carlos, ya me extendí mucho, pero creo que el personaje, bueno, pues merece ser ubicado en su exacta dimensión, ¿no crees? Estoy de acuerdo, Pepe. Subrayará lo último que dijiste. Era el responsable de la obra de las obras más importantes de la administración anterior. Una quedó pues todavía no hundida bajo el agua, pero ciertamente cancelada. Y el otro, ese tren que también le dedicó tanto esfuerzo a México Toluca, pues no vemos para cuándo vaya a terminar. Yo recuerdo como le prometió al presidente en más de un evento que había terminado, pues ciertamente antes que terminara su administración. En fin, descansa en paz, un pésame a la familia, y tenemos ahora pues todo un reto mucho más complicado que esto, ¿no? Ciertamente, Carlos Elizondo Mayer Serra, comentábamos hace un instante con la audiencia lo que han dicho los máximos organismos internacionales vinculados con el tema del coronavirus.
pero también tenemos lo que han exigido los empresarios mexicanos que están en apuros económicos, que están pidiendo al presidente de la República pues estímulos para tener un respiro que les permita, pues sin dejar de cumplir sus obligaciones fiscales, hacer frente a la actual crisis sanitaria por el COVID-19. Así es, Pepe, tenemos un panorama económico que no lo voy a calificar de negro, sino muy negro. No he visto yo una proyección que no nos acerque, en el mejor de los casos, a la horrenda crisis del 2009, e incluso por la falta de reacción pública, de reacción del gobierno, de apoyo a la economía, el riesgo es que no solo caiga la economía de forma profunda en lo que resta del año, sino que luego la recuperación no sea como la que vimos en el 10 y en el 11, donde después de un sufrimiento fuerte, la población regresó a los niveles de riqueza en promedio que tenía en su valor promedio antes de la crisis. Hoy tenemos un presidente que podría ser un fiscal, un conservador, alguien fiscalmente más ortodoxo de lo que se hubiera imaginado cualquiera al más neoliberal del mundo. Es decir, un presidente que deja pasar, deja hacer, cree que la responsabilidad del gobierno no es apoyar a la planta productiva, te voy a anunciar algunos apoyos este domingo a los grupos más vulnerables, que está bien, hay que subrayarlo. Es muy importante que aquellos que no pueden dejar de trabajar se mantengan en su casa, porque estamos llegando a la etapa más crítica de la enfermedad, pero para eso requieren apoyos, hay que darlos, otros países lo están haciendo, qué bueno que estén pensando en ello, pero si no cuidamos la planta productiva, Pepe, más allá de que el presidente puede ver con una sonrisa sarcástica que fulano o mengano tengan problemas en su empresa, problemas en una empresa son problemas en sus trabajadores, son problemas a todos sus cadenas de proveedores, son problemas al sistema financiero. Y como se trata de como dicen los jóvenes, un shock exógeno, algo que viene de afuera, una empresa que ha estado pagando impuestos, que sabemos que es solvente, por eso puede pagar impuestos, en prácticamente todos los países importantes del mundo están diseñando estrategias para apoyarlos. No se trata de regalarles dinero, luego hay que cobrarlo, pero para apoyarlo de suerte tal que puedan transitar por el agujero sin destruir sus capacidades de generar riqueza, de pagar impuestos y de tener empleados. Entonces creo que ahí hay una enorme expectativa por parte no solo de los inversionistas, no solo de los empresarios, sino de todos aquellos que les preocupa el estado de la economía mexicana, todos aquellos que tienen un trabajo formal, y esperemos que esas voces que entiendo desde la Secretaría de Hacienda le están pidiendo al presidente pues un plan más ambicioso puedan prevalecer. Ahora, el presidente hoy fue muy claro, fue explícito con los empresarios que a través de comunicados del Consejo Coordinador Empresarial y otros medios, incluso de los partidos políticos, las redes sociales, están despidiendo empleados y tienen tiempo dijo, estos empresarios que están despidiendo empleados y tienen tiempo de rectificar, dijo, no hay justificación de los despidos por ahora. Y esto se va a tratar con la Secretaría del Trabajo, pero los empresarios que se nieguen a pagarles a sus trabajadores, los voy a exhibir, amenazó el presidente esta mañana, desde la máxima tribuna de la política. Pues habrá casos de gente que deja de pagarle a sus trabajadores y tiene las posibilidades de hacerlo. Pero te voy a poner cómo lo dijo el presidente. Si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad, y se actúa de mala fe, que nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores, porque se viola la ley, es una violación de la ley. Y no solo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y el presidente de la República consideró que es un mito la idea
de que la condonación de impuestos genera crecimiento económico. Quisieran sectores económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no, tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares? Es el razonamiento del presidente de la República, Carlos Elizondo. Es clarísimo, además, se ve que está muy enojado, lo dice de corridito, se ve que es un tema que le toca fibras muy profundas, y no creo que haya mucho que agregar sobre la posición del presidente, pero creo que olvidan las consecuencias, como en tantas decisiones que ha tomado, de aferrarse a un principio como el de primero los pobres. Insisto, hay que apoyar a los pobres, pero si no apoyas a la planta productiva, el impuesto sobre la renta del año pasado, del año entrante, va a ser mucho más bajo y la posibilidad de financiar estos programas sociales va a ser mucho más limitada. No se trata de regalar, se trata de encontrar, como lo están haciendo países. Te voy a dar algunos ejemplos. Hay países que le están permitiendo posponer el pago de impuesto sobre la renta para que tengan la liquidez de pagar a sus trabajadores, y el gobierno toma un crédito para poder financiar esas cosas que le preocupa al presidente, y salir a la crisis el empresario tiene que pagar lo que debía y pagar, por supuesto, sus contribuciones regulares como siempre. Es simplemente dar un empujón. Si congelas la economía, pues démosles a todos una salida que permita que los gastos no te hundan, porque si los gastos le hunden a las empresas, aunque la Secretaría del Trabajo quiere intervenir una empresa que corrió a sus trabajadores, si la empresa está quebrada no va a haber nada que hacer. Claro, la Secretaría del Trabajo tiene que estar segura de que no se viola la ley en los casos donde existen las condiciones para seguir pagándole a los trabajadores, y espero realmente que lo haga en ese sentido. Pero no olvidemos que es una emergencia, puede ser la caída más seria que hayamos visto en el PIB, en la economía, en los últimos 50 años, y en todos los países estamos viendo apoyos. Estaremos atentos al domingo 5 de abril, cuando el presidente de la República, con motivo de los primeros 100 días del segundo año de su gobierno, va a dar a conocer, claro, información interesante, importante, pero sobre todo un catálogo de remedios o de soluciones de carácter económico para paliar esta crisis que acarrea la pandemia de coronavirus, sobre lo cual estaremos comentando contigo. Así es, Pepe, como dijo el presidente, va a tener que optar por posponer un tren, como el Tren Maya, que puede tener el mismo destino que el Tren Mijo-Toluca, o sea, no terminarse en tiempo y forma, y usar ese dinero para lo que urge, o puede optar por seguir un tren y no hacer una serie de medidas de protección que permitan a la población en general transitar mejor esta tormenta, Pepe. Gracias, doctor Elizondo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.